del polígono, ¿no? Sale en la barra de entrada, declaro mi dato, omega, y dijimos que sería omega 2. Lo voy a utilizar sin subíndices para que sea más rápido. Omega 2, lo declaro numéricamente y que sea además un vector. Entonces, primeras dos componentes 0. Y lo más sencillo para que el trazo no quede tan grande, lo voy a dejar unitario. Y lo voy a dejar en sentido antihorario. Entonces, omega 2 tiene valor unitario, sentido antihorario, por lo tanto es positivo, y se declara como un vector desde la barra de entrada. Aquí ya debe de aparecer, ¿no? Como mi último comando, omega 2, 0, 0 y 1. En cualquier momento podrían regresar y cambiar tanto la magnitud como la dirección, si fuera necesario. Enseguida puedo calcular mi primera velocidad, que dijimos que era la de A, y voy desarrollando mis productos. Dije que era omega 2 cruz R2, entonces vean que cuando ya tienen varios comandos en la barra de entrada, basta con colocar el cursor y con las flechas de arriba o abajo pueden ir viendo los comandos previos y apoyarse a lo mejor de alguna variable, ¿no? Para ahorrarse pasos. Entonces voy a utilizar el símbolo del producto cruz, omega 2 con R2. Si no quieren utilizar el símbolo, que no les aparezca, si recuerdan, el comando era producto vectorial y entre paréntesis los dos vectores que quieren utilizar, que en este caso sería omega 2 y R2. Generalmente yo no les asigno un nombre, pero si su versión de GeoGebra se los pide, asignen previamente la variable, ¿no? Para que sea un vector tendría que ser en minúsculas o bien una letra del alfabeto griego. Repito, depende mucho de su versión. Para mí no es necesario, basta con que indique el producto cruz y me va a generar un vector, que aquí está abajo, le nombro como U, yo lo voy a cambiar y voy a decir que es la velocidad de A, en mayúsculas, para seguir mi notación. Velocidad de A, listo. Ya tengo mi primer vector. Este vector, repito, siempre se los va a dejar en el origen de GeoGebra. Si tienen la opción de moverlo, como en mi caso, desplácenlo a través de editar las propiedades. Y cuando tengan esas propiedades, pues ya nos podríamos ir a la posición y seleccionar cualquier punto en donde lo quieran. Se supone que aquí ya está el listado de puntos y dan clic sobre la flechita que viene al final de la celda. Bueno, puedo buscar aquí el punto o bien directamente lo podría haber anotado. Y con esto tengo apenas la velocidad de A, ¿sale? Que quedó muy pequeña porque ahorita mi velocidad angular fue unitaria. Para continuar con el trazo del polígono necesito colocar un punto al final del vector. Y desafortunadamente GeoGebra no me permite hacerlo directamente con punto y seleccionar al final del vector. Lo tengo que hacer a través de un comando. Entonces, sí, selecciono un punto, lo pongo en cualquier parte de la vista gráfica, pero después voy a editar las componentes de ese punto. Profe, ¿cómo movió el vector? Editando las propiedades, seleccioné el vector, velocidad de A, le di clic derecho, propiedades del objeto, y busqué aquí en la nueva barra de herramientas que me sale, o la ventana de herramientas, la posición, y ahí le coloqué el punto al cual lo quería enviar. O B, o directamente se van al final de la celda y les muestra el listado de puntos que ya tienen generados, a donde ustedes lo requieran, ¿no? Si no tuvieran esa opción, pues sería el caso que me comentaba en alguna sesión, Yasmín, que no le abriría la ventana de las propiedades o la configuración del objeto, pues no queda de otra más que dejarlo en el origen de GeoGebra. ¿Vale? ¿Sí quedó, Jesús? Sí, profe, gracias. Sale. Entonces, les decía, necesito un punto al final del vector para poder realizar más trazos. Entonces, edito las componentes del punto, que ya lo había generado.
como un punto libre, ¿no? Primero necesito darle que tome como referencia la componente del origen del polígono, que le llame OB. Entonces le digo, toma la coordenada en X de OB y súmale la coordenada o la componente en X de tu vector de velocidad, porque solo bajo este comando me lo enviaría al final, ¿no? Y lo mismo hago para Y. Entonces copio y lo único que voy a cambiar es que lo haga en el componente Y. Si ustedes lo tuvieran desde el origen de GeoGebra, pues pueden, o más bien tendrían que omitir directamente el primer término, ¿no? ¿Por qué? Porque su origen ya coincide con el de GeoGebra. Bastaría con anotarle que se los mande al final del vector, indicando que va a tomar las coordenadas de las componentes de su vector de velocidad. Con esto ya lo mandé al final del vector. Este punto se supone que representa el pasador A en velocidades, entonces le hemos estado dando este nombre A con el subíndice B para recordar que es la imagen del pasador A en este polígono que estoy desarrollando. Entonces se supone que este es el trazo más sencillo, pero igual implica varios pasos, ¿no? Coloqué mi origen del polígono, generé el vector y moví el vector al origen del polígono. Y al final del vector requiere un punto para continuar con trazos, pues lo tengo que dibujar, modificando un poquito ahí los parámetros, según me permita mi versión de GeoGebra. Una vez que tengan su velocidad de A, tendríamos que continuar con la relación de B. ¿Qué conozco de B? Profe, ¿puede volver a poner el punto de AB? Claro, aquí está, mire. Ahí están sus coordenadas. Ya, gracias. Ok. Les decía, ¿qué conocen de B? Bueno, de B ya habíamos planteado que por un lado era el producto de omega 4 con R4, o bien, visto desde el punto A, pues era sumarle una componente relativa, que la estuvimos definiendo como omega 3 cruz R3. ¿Sí? Entonces, incluso pudiera tomar esta ecuación y aquí decirles que cuando anoto esto, como para ver qué es lo que sucede entre los dos puntos, ¿no? La de A fue omega 2 cruz R2, ya la tengo dibujada. La de B se puede calcular como omega 4 cruz R4, o bien sumándole la de A. ¿Ok? Pero al sumarle la de A tengo que plantear la relativa, que es omega 3 cruz R3. Bueno, ahora de estas dos que voy a mover aquí, con estas dos velocidades puedo ubicar en dónde queda la imagen del pasador B, en el polígono. No voy a desarrollar el producto cruz. Gráficamente, cuando estoy trabajando con polígono, lo único que conozco son direcciones. Si tienen indicado un producto cruz, este producto cruz indica una condición que es perpendicular. Como no conozco omega, pero sí conozco R, no conozco omega 4, pero sí tengo R4. Entonces, la velocidad de B tiene que ser perpendicular tanto a omega como a R. Pero dado que no conozco omega, pues me apoyo de R. ¿De qué R? De R4. Entonces seleccioné perpendicular a R4 y se trata de una velocidad absoluta, puesto que solo tiene un subíndice. Dije que era velocidad de B. ¿Cuál sería mi referencia en el polígono si se trata de una velocidad absoluta? El origen de velocidades. Ok, el origen de velocidades que es OB. Entonces, además de conocer la dirección, necesito un punto de referencia en el polígono, que ya en este caso, como es absoluta la velocidad,
tiene que ser OB. Ahí coloqué la perpendicular a R4 como referencia OB. La otra velocidad es relativa entre B y A. El punto que ya tengo es A en mi imagen del polígono. Aquí está, entonces ese será mi punto de referencia. Ahora, ¿a quién tengo que indicar que es perpendicular? Pues a omega 3 y a R3, pero como no conozco omega 3, me apoyo de R3. Ya tengo seleccionado el comando de perpendicular. Nada más le indico a quién, a R3. Aquí está R3, la selección. Listo. Apoyándome de quién, de A en velocidades. Y con eso queda identificado en dónde está la imagen del pasador B, porque tengo como primera recta perpendicular a R4 pasando por el origen del polígono y la segunda perpendicular a R3 pasando por la imagen de A en velocidades. La intersección de estas rectas representa el punto que estaba buscando en cuanto a velocidades. ¿Qué punto dijimos que estoy analizando? La velocidad de B. La velocidad de B, entonces este punto se llama B en velocidades. ¿Cómo se calcula la velocidad de B o cómo la puedo visualizar ya en mis trazos? Pues dibujando los vectores, ¿no? El vector que va desde el origen del polígono hasta esta intersección representa la velocidad absoluta de B. Este que nombro ahorita como U es la velocidad de B. Y si dibujo otro vector partiendo de A de velocidades y llegando a B de velocidades, tendría su relativa, ¿okay? La velocidad de B en A. Ahora los tres los voy a colocar, bueno, estos dos los voy a dejar en un mismo color. Voy a dejar en azul, por ejemplo. Y la velocidad de A, como era mi dato de entrada, lo voy a dejar en verde. Las direcciones en realidad solo son de apoyo, ya no las necesito, las puedo ocultar. Y aquí queda hasta el momento mi relación en cuanto a mi planteamiento. Tenía velocidad de A como dato, está en verde. Enseguida planteo una relación entre B y A, que fue esta ecuación. Sale esta que estoy moviendo aquí abajo. Esta me permite identificar que en el polígono se cumple, porque si yo tomo la velocidad de A y le sumo una relativa entre B y A, da lo mismo que tener la velocidad de B. Y aquí está, la velocidad de A, le sumo la relativa, y vectorialmente hablando, eso es equivalente a esta otra, que es la velocidad de B. Pero, ¿qué es lo que me permitió trazar el polígono? Las direcciones. Y para las direcciones tendría que haber establecido justo lo que tenía aquí, que la velocidad de B se calculaba como el producto de omega 4 cruz R4 si es que me apoyo del pasador fijo, que es O4, o bien que esta relativa velocidad de B vista desde A es el producto vectorial entre omega 3 y R3, pero aquí mi referencia es A, y A en imagen de velocidades ya la tenía. Entonces ahí está su relación, ¿no? De cómo ir trabajando con pasadores o puntos en el mecanismo. ¿Alguna pregunta de los trazos que llevamos hasta el momento? Sí, ¿cómo sacó la perpendicular? Es que no me sale. Ok, aquí en en las ventanas de los comandos está perpendicular. Enseguida seleccioné la R que necesitas. Por ejemplo, si fuera perpendicular a R4, lo puedo seleccionar en mi vista gráfica, dándole clic ahí en el nombre. Luego se coloca un poquito más grueso y ya le das como referencia el punto que quieras. En este caso fue OB. Entonces le doy clic sobre OB y ya saco la perpendicular. Si no te genera la perpendicular, es porque algún objeto tiene algún posible error, ¿no? Es decir, si desde que le das perpendicular a R4 y luego la pones en un punto y no la dibuja, es porque no vas a poder utilizar como referencia R4.
¿Sí la sacó o no? Sí, sí me la sacó. Es que yo lo Ok. estaba eligiendo el punto de O4 Ok. del No, es sistema. el vector directamente. Ok, gracias. ¿Sí? En caso de que no les muestre la recta, como les digo que sí lo puede hacer de repente GeoGebra, es porque aunque el comando está permitido, en ese momento, no sé, la actualización o algo de la versión que tienen está mal y no les genera directamente el objeto. Entonces búsquenle opciones. Si no me permite con un vector, dibujen un segmento o algo parecido. Profesor, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué versión de GeoGebra tiene usted? La 5. ¿La 5? Ok. Ajá, Es que yo tengo la 5.04, me ajá. parece. Pero sí sí tengo muchos conflictos igual en hacerla perpendicular y Y todo. así. También sí tengo muchos problemitas. Ok, mire, esta es la que aparece aquí. GeoGebra dice 5.0.631. Ok. Ujú. Entonces, esta es la que se supone que tenía desde un inicio y simplemente se fue actualizando. Ahí, aquí lo vi en la parte de ayuda y pues ya pueden ver ahí más o menos, ¿no? Este, tratar de descargar o de actualizarla a una versión semejante para que no les genere tanto conflicto. Porque si no, pues sí, en algunos comandos van a tener que estar haciendo ajustes, ¿no? Bueno, listo. Ahí está entonces mi primera etapa del polígono. De aquí, aunque ya lo tengo trazado, tengo que recuperar información para poder continuar. Y la información que recupero, pues lo pueden relacionar. Si yo lo estuviera trabajando analíticamente, me quedaba con esta igualdad que estoy moviendo aquí abajo del polígono. En esta igualdad, ¿cuáles eran mis incógnitas o cuáles son mis incógnitas? Omega 4 y omega 3. Perfecto, entonces tengo que encontrar de mis trazos a omega 4 y omega 3 porque analíticamente lo haría con un sistema de ecuaciones, pero lo estoy trabajando gráficamente, se supone que con lo que ya tracé ya puedo encontrar omega 4 y omega 3. Entonces voy a definir omega 3. Omega 3, si veo mis fórmulas, está relacionada en la relativa entre B y A, pero como ya conozco la velocidad relativa y ya conozco el vector de posición, que es R3, puedo despejarla, ¿no? Puedo decir que omega 3 de esta ecuación, donde ahorita aparece aquí texto 1, es la velocidad entre B y A dividida entre la R3. Entonces, en la barra de entrada voy a indicar omega 3, igual los primeros dos componentes siguen siendo 0, pero el tercer componente es donde utilizo, ¿no? La velocidad de B vista desde A dividida entre la R3. Pero si recuerdan, no puedo dejar directamente los vectores porque no me va a realizar la operación. Sería una división entre vectores. Entonces, para que lo haga, le tengo que indicar el comando de ABS, que es el absoluto, o la magnitud del vector, para ambos casos, ¿no? Y tengo que dejarlo indicado entre paréntesis. Entonces va omega 3 igual, paréntesis 0,0, abs, y entre paréntesis la velocidad que esté utilizando. En este caso se llama velocidad de B vista desde A, con los dos en subíndice, dividido entre el absoluto de R3, que es mi vector de posición. Con este comando voy a obtener la magnitud únicamente, que es como si yo lo hiciera directamente ahí en la calculadora, ¿no? Si yo sé cuánto mide ese vector, lo divido entre la longitud del vector de posición y ya reporto numéricamente la omega. Se los vuelvo a colocar aquí en pantalla. Este es el comando, pero desde la barra de entrada. 0, 0, valor absoluto de la velocidad de B en A entre el absoluto de R3. Ahora nada más indíquenme si es positiva o negativa su omega. Positiva. La mía salió positiva.
Bueno, es positiva, pero recuerden, yo le tengo que indicar si es menos o más, porque depende de cómo quedaron mis vectores. Acuérdense la comparación que hacíamos, visualizábamos el vector de velocidad al final del vector de posición e identificábamos hacia dónde haría girar el vector de posición. ¿Es positivo? Positivo, también dice Fidel. ¿Alguien más? Es negativo, profe, lo hace girar en sentido horario. Ok, dice Irving que es negativo y coincido con él. Sí, es negativo. Ok, ahorita Bien. les muestro otra vez por qué, ¿no? Sí. Así es, Roberto, es negativo y vamos a ver, ¿no? Estoy comparando de velocidad, el de BA, porque es el que estoy ocupando, y al mismo tiempo R3. R3 quedó aquí y va desde A hacia B. Entonces, si ustedes visualizan la velocidad de B en A al final de R3, es como traerme aquí mi polígono. Ahí está. Esta velocidad al final de este vector R3 y la velocidad haría que el vector de posición gire en sentido horario. Por eso estoy colocándole el menos adicionalmente, ¿sale? Ya que gráficamente, desafortunadamente, tengo que hacer estos ajustes. Omega 3 negativo y se lo puse fuera del paréntesis. Ok, si hubiera visto que el movimiento era positivo, bueno, antihorario, pues lo dejo positivo y nada más. Así es como lo tenemos que desarrollar para todas las omegas. Entonces, para omega 4, ¿qué velocidad lineal tendría que ocupar y qué R tendría que ocupar? Nuestra velocidad de B sobre nuestro nuestro R4. Ok, R4. Entonces dice Roberto, velocidad de B, perfecto. R4 también. ¿De dónde salió eso? Pues de aquí, ¿no? De mi planteamiento ya tenía que velocidad de B era omega 4 cruz R4. Puedo despejar omega 4 si tomo la velocidad de B y la divido entre R4. Antes de que le dé enter aquí, indíquenme por favor si es positiva o negativa. Es negativo, ¿no, profe? Guillermo dice negativa. Confirmo, es negativa. ¿Sí? Sí. Sí, negativa. Listo. Efectivamente es negativa porque toman la velocidad de B, la visualizan al final de R4, sería aquí, R4 y velocidad de B. Es como tener, ¿no? Su vector de posición viene de aquí a acá. Y el vector de velocidad apunta hacia arriba. Entonces, esta sería R. Esta ya se llama B. Entonces, si visualizamos esto, tendríamos un giro negativo. Listo. Entonces, si ya tengo omega 3 y omega 4, ya tengo en estos momentos la alternativa de poder calcular la velocidad de C. Entonces ya me olvido de este planteamiento. Muevo aquí y ahora me voy con este. O con este. Cualquiera de los dos pueden utilizar la velocidad de C calculada con base en B o con base en A. O ambas para que vean que llegan a lo mismo, ¿no? Aunque no lo considero realmente necesario. Entonces, ¿qué es lo que tendría que desarrollar aquí? Bueno, directamente en la barra de entrada, indicarle que tome la velocidad de B, puesto que ya está definida en algún punto,
y que le sume el producto vectorial de omega 3 con R3 biprima. O bien que tome la velocidad de A y que sume el producto vectorial de omega 3 con R3 triprima. O todavía una tercera opción. En el mecanismo, el punto C se encuentra entre A y B, en algún punto que no necesariamente está a la mitad. Pero ya sé que C está sobre el segmento de A a B, pues en la imagen del polígono también debería de estar en algún punto entre A y B. ¿De quién está más cerca? ¿De A o de B? De B. De B. ¿Qué tanto está más cerca? Bueno, ahí me tendría que apoyar de las dimensiones, ¿no? Es decir, me iría acá al mecanismo original, ver la distancia del segmento 3, bueno, así completo sería BD, tengo 4.3, ¿no? Es decir, la distancia que hay de este pasador a este de acá es 4.3. Y la distancia que me reportan también es de B a C, esta, ¿no? De aquí a aquí es 3.4, mientras que completo es 4.3. Entonces puedo utilizar un factor de escala. ¿Qué tan alejado se encuentra esta ubicación del pasador C con respecto a cualquiera de los otros, ¿no? Y de esa manera podría establecer en dónde quedó ubicado. Es decir, aquí podría establecer que voy a generar un factor de escala a través de homotesia. Como aquí mis puntos se llaman A, C y luego viene B, pues es como tratar de acercar B con respecto a para que coincida con C. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, aquí en el polígono voy a decir que teniendo seleccionado el comando de homotesia, le doy clic sobre B de velocidades, enseguida a de velocidades. Eso implica que voy a tratar de acercar el pasador B de velocidades hacia A de velocidades. ¿En qué factor de escala? Justo con las dimensiones que tengo. 3.4, que es la distancia que lo quiero acercar, con respecto a la distancia total, que es 4.3. De esta manera voy a ubicar directamente el pasador C en velocidades, si es que no quiero utilizar las fórmulas que ya tenía establecidas. Entonces repito, 3.4 porque es la distancia a la cual se encuentra, y 4.3 la distancia total. Ahí quedó este punto, que sería C en velocidades. Entonces, si ya no quieren hacer la sumatoria de vectores y lo único que necesitan en el polígono es la ubicación del pasador, pues directamente podrían aplicar este factor de escala. Ahora, para que vean que sí se cumple, voy a utilizar, por ejemplo, la primera opción con base en B. Y voy a decir en la barra de entrada que a la velocidad de B le sume un producto vectorial entre omega 3 producto cruz R3 biprima, según mi planteamiento, ¿no? Entonces, tomo la velocidad de B, listo, y le sumo omega 3 cruz R3 biprima. ¿En dónde quedó este planteamiento? Aquí en la primera ecuación, que tenía aquí donde está apareciendo texto 1, velocidad de C con base en B, esa sumatoria. Listo, le voy a dar Enter. De hecho, ya lo tengo dibujado el vector ahí en el origen de GeoGebra. Para moverlo al polígono, lo busco, aquí lo genero como el vector U. Le doy clic derecho, propiedades del objeto, y en posición lo envío a mi referencia en el polígono. Si se supone que ya viene calculado con base en varios vectores, pues se trata de una velocidad absoluta, porque de hecho aquí se llama velocidad de C. Si tiene un solo subíndice, no importa que venga de 2, 3, 4 o 1000 vectores que se hayan sumado, lo que me interesa es únicamente si es absoluta
o relativa. Ya es absoluta porque tiene un solo subíndice, entonces lo tendría que enviar este vector al origen del polígono. Le voy a indicar que se vaya a OB. Listo. Entonces, si se dan cuenta, aquí está ya mi vector. Y se fue al origen y llegó como extremo al C de velocidades. ¿Sí? Le voy a llamar directamente la velocidad de C. Esto porque decidí aquí colocarlo, ¿no? Como la sumatoria de los vectores. Si previamente ya están seguros que el punto C quedó en esa ubicación, también hubiera sido válido que dibujaran directamente su vector desde el origen del polígono hasta donde quedó el C de velocidades y sería el mismo vector. No importa cuál haya sido su planteamiento, vamos, ¿no? O su criterio para que hayan dibujado ese vector. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, profe. ¿Todo bien entonces? Sí, vamos Sí. bien. Sale. Porque ahora viene la parte más laboriosa, les decía, aunque en realidad si ya quedó claro el planteamiento de las ecuaciones, ya no tendría ningún problema. Entonces vamos a ver, ya me olvido de la de C, porque ya la tengo. Me traigo ahora estas, que son las que me van a servir. Y esta que sería su igualdad, ¿no? Ahí está. Dijimos que la velocidad de D5 o la de D6 se calcula como omega 6 cruz R6, pero que también tengo la opción de apoyarme en C. Pero apoyándome de C, tendría que tomar el producto adicional de omega 3 con R3' y enseguida una deslizante de 5 sobre 3, que analíticamente hablando me llevaría a esta igualdad. Omega 6 cruz R6 igual a velocidad de C más omega 3 cruz R3' más una velocidad deslizante de 5 sobre 3 en la dirección de un vector unitario que ya tengo dibujado. Sale, me quedo con la más sencilla primero. Omega 6 cruz R6. No conozco omega 6, pero sí tengo a R6. Si tengo un producto cruz, ¿qué dirección tendría que utilizar según dijimos? Cuando tengo un producto cruz, ¿qué trazo hago? Una perpendicularidad. Ok, perpendicular. ¿A quién? No tengo omega, pero sí tengo a R6. Utilizo a R6. Busco R6 en cualquier vista. Aquí la tengo, por ejemplo, vista algebraica, R6. Ya. Tenía seleccionado perpendicular a R6. ¿Cuál será mi referencia en el polígono? ¿Qué punto? O sea, O de velocidades. Ok, Es absoluta. perfecto. Como es absoluta, va en el origen. Ya tengo esta dirección. Hasta ahí ya voy bien. Ya me olvido de la primera ecuación, ¿no? Y a la velocidad de D5 o de D6 ya está. Listo. Ahora me paso con la otra expresión. La otra expresión me dice que tome la velocidad de C. Pero si se dan cuenta, la velocidad de C ya está aquí. En el polígono ya la tengo identificada. Entonces me voy a acercar un poco más al polígono. Y ya tengo la velocidad de C. Si estoy trabajando vectorialmente, después de tener la velocidad de C, tendría que sumar este producto vectorial de omega 3 cruz R3', y después de tener este producto vectorial, ya sumarle la componente deslizante. Entonces ya tengo hasta ahorita la velocidad de C. Al final de ese vector necesito este producto vectorial de omega 3 cruz R3', pero todavía no lo he desarrollado, entonces necesito generar primero este vector. Va otra vez en la barra de entrada, utilizo los comandos que ya tenía y necesito el de omega 3 cruz R3', que implica este segundo componente. Sale. Entonces, omega 3 cruz R3', le voy a dar enter y me lo genero con el nombre de U. ¿Sale?
Entonces, este de aquí, no le voy a cambiar el nombre, lo único que necesito es que si ya sé que viene de omega 3 cruz R3', debe de sumarse con la velocidad de C. Entonces, en donde tenga la velocidad de C, al final voy a colocar este vector. Recuerden, propiedades del objeto, posición, y ahora lo voy a mandar a C de velocidades, que es este vector U, si se dan cuenta. Entonces tengo velocidad de C, el vector U que viene dado del producto cruz de omega 3 y R3'. ¿Vale? Con estos dos vectores tengo tentativamente una parte de mi análisis. Voy a cambiarles el color a rojo para que los relacionen con este R3', ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque me estoy apoyando de C. ¿Sí? Entonces, necesito un punto aquí al final del vector U para que pueda hacer el último trazo. ¿Por qué? Porque son tres vectores sumados que es, bueno, en conjunto termina siendo equivalente al producto entre omega 6 y R6, porque eso dice mi igualdad, de hecho, que omega 6 con R6 es lo mismo que estos tres vectores. Ya tengo dos. Del tercero, que implica la velocidad deslizante, dijimos que no conozco la magnitud, pero sí conozco la dirección. La dirección es la dirección de el vector unitario UR3. Bueno, perdón, UR3'. Pero para poder dibujar esa dirección necesito un punto al final de este vector. Entonces vamos a generar el punto. Edito sus componentes. ¿Qué le tendría que indicar? Que primero lo mande a X de algo y le sume X de otra cosa. ¿A dónde lo mando primero? ¿Cuál es el punto más cercano para que lo pueda ubicar al final del vector U? El C de velocidades. Ok, entonces voy a tomar como referencia el C de velocidades y le voy a sumar las coordenadas de U, porque es el punto más cercano, ¿no? Listo, ahí está mi comando para que lo envíe al final del vector. Me apoyo del punto previo que era C de velocidades y le sumo las coordenadas del vector U, que ahorita no le cambié el nombre. Simplemente ya sé que viene de omega 3 cruz R3'. Le doy OK y ya lo dejo aquí al final. De hecho, tampoco le voy a cambiar el nombre al punto, pero al final de este vector ya puedo trazar la otra dirección. ¿Qué dirección tendría que utilizar ahora para poder ya cerrar el trazo del polígono? ¿Puede volver a poner el punto? Claro, aquí está. ¿Otra perpendicular? Ok, utilizo perpendicular cuando tengo un producto cruz, pero aquí ya no tengo un producto cruz. Es un producto sencillo entre una magnitud y un vector. Cierto. ¿Vale? Entonces, si ya no tienen producto cruz y es un producto normal, un producto escalar, lo que utilizamos ahora es una paralela. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que va en la misma dirección de este vector unitario. Entonces, mejor utilizo algo que vaya en la dirección del vector unitario, y ese algo es trazando una paralela. Entonces, voy a paralela, busco el unitario de R3', en cualquiera de las vistas, ¿eh? Aquí lo tengo más rápido en la gráfica, listo. Ya lo seleccioné y lo coloco al final de este vector. Y con esto ya puedo cerrar el trazo del polígono. Identifico la intersección. Listo. Esta es la velocidad de A, esta era la de C, acá venía una relativa entre B y A, esta era la de B. Este U simplemente identifico que es el producto cruz entre omega 3 y R3', pero ya tengo el punto que me estaba haciendo falta.
solamente tendría que dibujar vectores. Ahí van. Vector del origen a esta intersección. Y del punto previo a esta intersección. Y lo voy a poner todo del mismo color para que vean cuál es esa segunda etapa. Oculto las rectas. Más o menos así me quedó el trazo, tentativamente. Incluso este vector U le voy a cambiar el nombre para que vean de dónde vino. Y voy a dejar la indicación, ¿no?, que fue omega 3 con R3'. A ver si me lo respeta. Ahí está. No sé cómo se llama, pero ya sé que viene, bueno, no le asigné un nombre, vamos, pero ya sé que viene calculado de omega 3 con R3', que venía dibujado después de C. Ah, perfecto. Y después venía este componente. ¿Cómo le tendría que llamar a mi vector W? Según la estructura que planteamos. Es la deslizante. Así es la componente deslizante. Entonces viene velocidad de 5 sobre 3 deslizante. Acepta el superíndice. Bueno, lo voy a poner así nada más. B53. Que es este que dejé aquí como el deslizante. Y ahí se cumple, ¿no? Que tomo la velocidad de C, y está. Le sumo un producto de omega 3 con R3', y está. Y le sumo la deslizante. ¿Esto a qué tendría que ser equivalente según el planteamiento? ¿A qué lo igualamos? A la velocidad de D en 5. Ajá, la velocidad de D en 5, que es la misma que de D en 6. Entonces puedo nombrar a este vector velocidad de D5. Y de hecho aquí se cumple, ¿no? Para llegar a 5, no nombré mi punto, pero les podría decir, nada más trabajemos con los vectores. Partiendo del origen y avanzando sobre la velocidad de D5 al extremo, debería de encontrarme con D5 en velocidades. ¿Por qué sigo este criterio? Porque se supone que si al final de la velocidad de A dije que estaba A de velocidades, pues al final de la velocidad de D5 se encuentra D5 de velocidades. Esto para nombrar la imagen de cada pasador. Ahora, el punto que quedó acá intermedio, ¿quién tendría que ser en todo caso? A lo mejor para aquí es más complicado de visualizar, pero este vector se llama 5 sobre 3. Es la velocidad deslizante de 5 sobre 3. ¿Cuál es mi referencia en ese vector? ¿5 o 3? 5. Sí, 5 es al que llego, pero estoy partiendo realmente de 3. al revés, ¿no? De 3. Es como acá cuando le llame la velocidad de BA, estaba partiendo de A y llegando a B. Cualquier relativa va a tener sus dos puntos de referencia. Parte de A y llega a B. Si llega a 5, ¿de quién está partiendo? De 3. Entonces, aquí tendría que llamarle a este punto como mi D3 de velocidades. Entonces, aquí es donde se hace la distinción. El pasador D, o el punto D, vamos a hablar así, un punto en particular, dentro del mecanismo pertenece a varios cuerpos al mismo tiempo, al 5, al 6, pero también se puede ver como parte de 3. 5 y 6 son el mismo. ¿Por qué? Porque es el pasador que une a los componentes 5 y 6. Pero internamente la corredera entra en contacto con la barra número 3. Entonces es como si también tuviera un punto D3, que es un punto sobre la barra. Por eso aquí en el polígono quedó esta representación, ¿no?
este de 3 de velocidades, se puede considerar que está partiendo de aquí. Acá tenía C en velocidades. Aquí tenía B, tenía A. A me faltaba D, pero para D, como forma parte de varios cuerpos, hago esa distinción con la numeración. Acá quedó D5 porque está al final de la velocidad de D5. Acá quedó D3. ¿Por qué? Porque ya sé que esta componente deslizante llega a 5 partiendo de 3. Y con esto quedaría el trazo del polígono. Sin embargo, me falta recuperar un valor. ¿Cuál es ese valor que nos haría falta? Omega 6. Okay. Omega 6 semejante a como encontramos omega 3 y omega 4. Entonces busco un comando, por ejemplo aquí el de omega 4, y hago el ajuste. Omega 6 se tiene que calcular en términos de una velocidad absoluta, que en este caso es la de D5, dividido entre R6. ¿Por qué utilizo esa? Porque mi planteamiento así lo dijo, que la velocidad de D6 es la misma que la de D5 y se calcula como omega 6 cruz R6, de ahí despejo omega 6. Aquí tenía un signo negativo por el comando que estaba ocupando, ¿no? Pero no sé si va a ser negativo o positivo. Lo verifico. Díganme si corrijo el signo. ¿Lo dejo negativo o lo paso a positivo? Negativo. Quedaba. Ok. Negativo. Sí. Ok. Sí, coincido con ustedes. Efectivamente es negativo porque lo que estaríamos haciendo otra vez es comparar la velocidad de D5 con base en el vector R6. Si lo colocan al extremo de este vector de posición, se dan cuenta que el giro que genera es en sentido horario, por lo tanto tendría que ser negativo. Entonces, el signo así se va a quedar, negativo. Listo. Es que me cambié de ventana, aquí está omega 6, negativo. Y les queda un valor de menos 0.7812. El otro componente, que en todo caso es una incógnita todavía, según mi igualdad aquí, sería la velocidad deslizante de 5 sobre 3 en magnitud. Pero aquí ya lo tengo vectorialmente. Entonces ya no tengo que complementar nada. En todo caso, si me piden saber cuál es su magnitud, ¿qué tendría que hacer? Si reporto o si quiero reportar la magnitud de 5 sobre 3. ¿Puede repetir, profe? ¿Sí? Si mi incógnita en mi igualdad, si lo estuviera trabajando analíticamente, una incógnita del sistema era omega 6 y la otra tendría que ser la magnitud del vector deslizante de 5 sobre 3. Pero si ya lo tengo gráfico, ¿cómo reporto la magnitud ahora? ¿Sería multiplicarlo por el vector unitario? Bueno, no. Ajá, pero si lo multiplico por el unitario me vuelve a dar otro vector, ¿no? Yo no lo quiero ya vectorial, solo quiero saber su magnitud. ¿Cómo obtenemos la magnitud de cualquier vector? ¿Puede Más usar las las polares? al cuadrado. Ok. Cambiando la polar. Directamente, para no hacer ningún cálculo, cambiando aquí a coordenadas polares, ¿no? Busco mi vector y dice que su magnitud es de 3.0857. O bien, si no tuviéramos la opción de cambiarlo a polares porque no lo tuviera en GeoGebra y solamente lo tuviera ahí reportado de manera vectorial en sus dos componentes, pues toman sus componentes, las elevan al cuadrado, las suman y le sacan raíz. De esa manera lo cambiaría en cuanto a coordenadas. Y listo, con esto queda entonces ya mi análisis concluido, ¿no? Para el mecanismo que estaba analizando. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda de los trazos?
No, profe. ¿no? Bueno, de igual manera, pues se queda la grabación, ¿no? De hecho, ya la voy a terminar para que